14, el verso 15. Saludamos a todos los jóvenes, a todos los ancianos, las visitas. Son bienvenidos a este lugar tan especial que es la casa de Dios. Amén. San Juan 14, capítulo 14, el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. ¿Por qué no oramos, hermano? Vamos a invocar al nombre que es sobre todo nombre, y vamos a decir al Señor que nos hable. Necesitamos palabra fresca de Dios, necesitamos que Dios nos instruya. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Rey de los cielos, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio de estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, para rendirte culto, Señor, y más para sentarnos a la mesa, a escucharte, Señor, a recibir alimento, pan para el alma. Padre Santo, hoy te pedimos de una manera especial que hables a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra alma. Necesitamos tu palabra, Señor, para que nuestra alma viva, Dios. Te rogamos tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, sin el cual no podemos vivir y no podemos seguir este camino, Señor. Háblanos, te lo pedimos de una manera especial. Disponemos el corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, estaba yo escuchando todo el desarrollo del culto y creo que Dios está dirigiendo esto, porque muchas veces nosotros ni siquiera hablamos o conversamos como los temas que vamos a tratar en el culto, la temática de las canciones. Nada de estas cosas la hablamos de antemano. Sin embargo, como nosotros tenemos un Dios y Dios dirige esta iglesia, Dios se mueve de esa forma. Entonces, al escuchar yo los coros que estábamos cantando al principio relacionados con la presencia de Dios, lo que hemos leído, yo me he dado cuenta de que realmente lo que el Señor me regaló fue lo que Dios quería para la iglesia esta noche. Amén. Y hoy vamos a hablar es de algo que es una necesidad indispensable para el cristiano. Es algo que no es negociable, es algo que sin lo cual no podemos vivir, sin lo cual no podemos seguir adelante, y es la presencia de Dios. Amén. Pero antes de yo llevarlos a lo que les quiero expresar, o lo que más bien lo que Dios quiere expresar en esta noche, quería llevarlos por un repaso hasta el principio, para que usted se dé cuenta qué tanto costó o qué tanto tuvo que pasar para que usted y yo pudiéramos estar aquí disfrutando de la presencia de Dios. Porque no fue gratis, no fue algo que nos ganamos nosotros, no fue algo por méritos, sino por la pura gracia del Señor. Entonces vamos a pegar una mirada al pasado, vamos a mirar el retrovisor en la historia. Y al principio de nuestra raza, de nuestra existencia humana, desde que Dios creó al hombre, su intención siempre fue con nosotros tener una relación estrecha, una relación cercana, real, íntima, en donde, si podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 3, desde el verso 8, podemos ver de que Dios estaba tan cercano al hombre, la relación era tan cercana, que dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando entre los árboles
Imagínese esa escena, el hombre en el huerto del Edén con su esposa, y dice que sentían al Señor caminando, sentían la presencia de Dios caminando en medio de los árboles. Y entonces me atrevo a decir que había una relación como cara a cara con el hombre. Y el interés de Dios siempre ha sido ser un Dios personal de nosotros, no un Dios de camándula, perdónenme la expresión, no un Dios de adorno, no un Dios de oídas, ni mucho menos uno en el que se acude cuando solo lo necesitamos. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere ir un poco más allá, algo más profundo. Tan personal era la cercanía con el hombre. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, el verso 7. Dice que entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Y dice luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Y así el hombre comenzó a vivir. Si de pronto ustedes ven que son unas palabras diferentes, es la traducción del lenguaje actual. Y hay otra versión, la Reina Valera del 77 lo dice de esta forma: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si usted empieza a ver esos textos, usted empieza a notar de que hay una cercanía especial con Dios desde que lo formó. Porque no simplemente usted ve en el Génesis de que Dios, cuando empezó a crear las cosas, los creó con su palabra, con su boca, y todo empezó a surgir: el mundo, las plantas, el océano, la luz, la tierra, todo. Pero con el hombre tuvo un trato especial que no tuvo con ninguna otra creación, y es que él mismo lo formó. Si pudiéramos decir que Dios tiene manos, lo formó con sus manos, y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Algo muy diferente, algo muy cercano, muy íntimo. Compartió de su naturaleza, compartió de lo que Él es. Y vemos que esta cercanía también le permitió al hombre gozar de todas las bendiciones y beneficios de tener a Dios cerca. Si el hombre necesitaba un espacio y un tiempo, Dios le creó el mundo y les creó un espacio y un tiempo donde vivir. Si necesitó compañía, hizo los animales, dice la palabra de Dios. Necesitó alimento, hizo brotar de la tierra semillas y árboles. Necesitó una ayuda idónea y una compañera, le creó a la mujer. Entonces podemos ver en todo este escenario que Dios, al tener el hombre a Dios, lo tenía prácticamente, lo tenía asegurado todo. Su futuro era brillante, especial. Pero llegó un momento en donde ocurrió algo muy decisivo para la raza humana, que aún incluso en nuestro tiempo nos ha afectado a todos nosotros y a las siguientes generaciones, y es cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Se perdió la comunión, se perdió la cercanía íntima que había entre Dios y el ser humano. Desde ese momento podemos decir ocurrió la tragedia más grande en la raza humana. El verso 16 de Génesis, del capítulo 3 de Génesis, dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, el verso 16. Dice que Dios le empieza a dar y a declarar unas especies de consecuencias por haber pecado. Y dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con dolor. Comerás de ella todos los días de tu vida con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Pero dice el verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Desde este momento podemos ver la separación y la ruptura con el hombre, esa relación íntima que había con Dios. Pudiéramos decir de que Adán
ya desde ese momento no pudo sentir lo que sentía que era tener a Dios tan cerca. Y comenzó a experimentar un sinnúmero de emociones que de pronto nunca había experimentado. La tristeza, el dolor, la angustia y el no sentirse cerca de Dios y de que la presencia de Dios se había ido. Es por eso que, si pudiéramos compararlo de alguna forma, en el Salmo 51 vemos la expresión de un hombre, David, que describe de alguna forma lo que es estar lejos de la presencia de Dios, lo que es sentirse lejos, lo que no es tener el sosiego de tener a Dios en el alma. Salmo 51, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y entonces empieza a hacer una oración David como diciéndole al Señor que le quite ese obstáculo que lo aleja de Él. Y en el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si vemos el panorama que tenía Adán, no era muy alentador, porque no solo atañía o se refería o tenía que ver solo con él, sino que toda su descendencia iba a estar salpicada o iba a estar afectada por este gran mal que había ocurrido. De hecho, yo me atrevo a pensar de que lo peor que le pudo haber pasado a Adán fue haberse alejado de la presencia de Dios. Esa fue la peor consecuencia que pudo haber tenido el pecado para Adán. Pero en medio de toda esta escena y juicio de Dios, porque vemos que Dios le empieza a decir unas palabras que son de pronto muy, muy duras, que de pronto podían hacer sentir muy mal a aquellos seres humanos al principio. También vemos que en medio de todo este juicio de Dios, Dios tenía todo bajo control. Amén. Y más adelantico, después de decirles, antes de que les dijera esa maldición o esas cosas que le había dicho a Adán, dice que Dios antes de esto les entregó una promesa especial. Dice en Génesis capítulo 3, el verso 14, dice que Dios empezó a hablar con la serpiente y le empezó a decir que era maldita entre todas las bestias del campo y todo esto, pero empieza a decirle de que iba a haber como una batalla o una enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ahí viene la promesa de Dios donde le dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y ella simplemente le iba a herir en el talón. En otras palabras, diciéndole como que más adelante su descendencia iba a traer algo especial, alguien que iba a derrotar definitivamente al diablo. Pero hay algo más especial aún en ese Génesis capítulo 3, y es que en el verso 21, después de que había pecado Adán y Eva, dice la palabra de Dios de que se registra el primer sacrificio en la Biblia, y justamente lo hizo Dios mismo. Dios mismo se encargó de hacer este sacrificio, y esto me trae a memoria lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 18, que en la Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene mancha. Dios lo eligió como rescate por ustedes, y dice: mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos tiempos. Entonces, de alguna forma había el problema, pero Dios ya tenía la solución. El hombre ya estaba lejos de la presencia de Dios, pero Dios empezó a entretejer un plan en el cual su propósito principal era volver a acercar al hombre. Amén. Después de esto, Dios inventó sin número de formas y conjunto de cosas para acercarse al hombre.
Ezequiel 34:11 dice: porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Amén. Por eso nosotros los pentecostales no creemos en que Dios mandó a otro, sino que Él mismo se hizo presente. Él mismo, como dice la palabra, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, pero Él mismo fue el que nos rescató. Amén. Y entonces empezó a inventarse un sinnúmero de formas. Por ejemplo, los altares de sacrificio, que eran lugares donde la gente ofrecía víctimas o animales. Se hacía un derramamiento de sangre. Y podemos ver este primer altar en Génesis capítulo 8:20, cuando Noé, después de bajar del arca, hace un altar y ofrece holocausto a Dios. También los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob tenían esa costumbre. En Éxodo también a Moisés el Señor le explicó cómo debía hacerlo. También se inventó algo muy lindo que está en la palabra, que se llama el tabernáculo, que en el hebreo se llama Mishkan y quiere decir habitación. El diseño de ese lugar era algo muy especial, mis hermanos. Fue entregado directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cada pieza y ornamento tenía una representación de una realidad espiritual y reflejaba la obra de Cristo en el Calvario. Y era muy especial esta habitación, tenía tres secciones. De pronto ustedes ya lo han escuchado varias veces. Hoy vamos a retroalimentar esto. Y había un lugar que se llamaba el atrio. Si pudiéramos definir, el atrio era el lugar externo donde estaba el tabernáculo, el patio externo, donde casi todo el pueblo podía ver lo que se hacía en ese lugar. Podríamos decirlo de alguna forma, el lugar público, un lugar público. Y dentro de ese lugar había unos elementos que tenían su representación. Por ejemplo, el altar de bronce, que era una caja cuadrada de madera con algunas planchas de bronce, y allí colocaban los sacrificios. Y esto básicamente representaba la bondad de Dios hacia todos nosotros y la severidad hacia la víctima que cargaba con ese pecado. Es decir, la víctima que se colocaba en ese lugar representaba el pecado mío. Entonces la víctima estaba en el sacrificio y yo estaba tranquilo ofreciéndole un sacrificio a Dios. Esa víctima pagó por mí. Más adelantico estaba el mar de bronce. Era un lugar donde se lavaban con agua antes de ministrar los sacerdotes. Y representa básicamente el poder que tiene la palabra de limpiar nuestras vidas. Pero había una cortinita que separaba ese atrio de otro lugar. Era un lugar donde la gente ahí sí no podía mirar. Era un lugar donde la gente la gente del común no tenía acceso. Solo tenían acceso los sacerdotes. Y era el lugar santo. En este lugar santo allí ministraban los sacerdotes. Había un candelero que iluminaba el interior. Era una especie de candelero de 7 brazos que era de oro macizo, labrado con martillo. Mantenía encendido una llama con un aceite especial. También había una mesa donde había unos panes que siempre los cambiaban. Esos panes representaban básicamente la comunión entre Dios y el hombre. Y también había un altar donde se quemaba el incienso aromático con una fórmula muy especial. Todo tenía un olor especial. Y luego de esa segunda habitación había otro velo que separaba el lugar santo de un lugar que ya no era público, de un lugar que ya no era privado, sino de un lugar ya que era íntimo. En este lugar solo podía entrar una sola persona, una vez al año. Y si esa persona no estaba apta y no cumplía con las condiciones de santidad y todas estas cosas, porque el sacerdote, entre otras cosas, tenía una diadema aquí que decía santidad a Jehová en toda su frente, como recordándole cada día que siempre tenía que vivir en santidad. Dice la palabra que este lugar santísimo se encontraban otros elementos y había un velo que los separaba. Este velo representaba la separación entre Dios y el hombre, ese límite que puso el pecado entre Dios y el hombre.
Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era un elemento que simbolizaba la presencia de Dios misma. Y lo especial de este lugar es que todo fue diseñado por Dios, dándonos algunas enseñanzas muy especiales. Sin embargo, era un lugar donde Dios se manifestaba. En Éxodo capítulo 40, verso 34 dice que después de que se terminó el tabernáculo, la gloria del Señor llenó este lugar. Y dice que aún no podían entrar a ministrar porque la presencia de Dios era tan palpable que no se podía ingresar. Luego vino el templo con un diseño muy parecido, pudiéramos decirlo un poco más moderno. Pero hay un lugar que Dios siempre quiso, o desde el principio siempre quiso que fuera su lugar a morar en el hombre, y es tu vida. Amén. San Juan 14:15 que leíamos al principio, decía el Señor una promesa muy especial, la promesa del Espíritu Santo, donde Él decía que Él volvería y que ya no estaría como en el Antiguo Testamento, que la presencia de Dios venía sobre el profeta, que la presencia de Dios venía en momentos especiales para alguna actividad, sino que la presencia de Dios iba a estar en nosotros. Entonces, mis hermanos, vemos todas las cosas de alguna forma que tuvieron que haber pasado valga la redundancia, en el pasado, para que usted y yo tuviéramos un acceso especial a la presencia de Dios. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice la palabra que cuando Él dijo sus últimas palabras, dice que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del santísimo, ese velo que separaba el lugar privado de lo íntimo, dice que se rasgó de arriba abajo después de que Jesús murió, dándonos a entender de que esa separación o ese límite que había entre Dios y nosotros ya no iba a estar más. Yo no sé usted qué piensa o usted qué siente al saber de que Dios lo hizo todo por usted y que usted no hizo nada, porque realmente el que hizo todo para que nosotros hoy podamos tener presencia de Dios fue Dios mismo. Usted y yo no hicimos nada, usted y yo no tenemos méritos de nada, usted y yo nunca hemos buscado a Dios de la manera que Él se merece. Sin embargo, a Él le plació acercarse a nosotros. Amén. Y les voy a contar algo que pasó con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 33. Ocurrió algo muy tremendo en el pueblo de Israel, y fue que el pueblo, mientras Dios llamó a Moisés a que subiera al monte, dice la palabra de que Dios empezó a escribir en unas tablas la ley, el pacto, el compromiso que había hecho con ellos. Dice la palabra de Dios que Moisés subió, dejó al pueblo allá. Eso está en el capítulo 32, allá abajo. Y dice que el pueblo se empezó a hacer un becerro. Empezó a hacer un becerro, una imagen, y empezaron a adorarla y a decirle: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y empezaron a alegrarse y a hacer fiesta. Y en el verso 33, después de que pasó todo esto, Dios se pegó una enojada tremenda con el pueblo, tanto que Moisés tuvo que ponerse en medio del pueblo para que no murieran y todo esto. Dice que Jehová dijo a Moisés: anda y sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y dice el verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y el verso 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés que eran un pueblo de dura cerviz,
y que no iba a estar con ellos y que en cualquier momento iban a ser consumidos. Entonces dice más adelantico, en el verso 12, que Moisés, al escuchar esta noticia, como era un hombre que conocía la presencia de Dios, era un hombre que sabía que era estar cerca de Dios, como el que habla con un amigo, dice la palabra de Dios que él sintió una tristeza y le dijo: Señor, tú me estás diciendo que saque a este pueblo, tú me estás diciendo que los lleve a la tierra que tú me has indicado, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dios le había dicho que el ángel de Jehová, ¿cierto? Y entonces dice: yo he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos, tú lo has dicho de mí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira la respuesta de Dios tan especial. Dios le entendió en las palabras de Moisés lo que él necesitaba y le dice: Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo. Entonces Moisés entendió esto y dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos vayas a sacar de aquí. O sea, Moisés entendió y sabía el valor que tenía la presencia de Dios en su vida. En este tiempo, mis hermanos, se ha perdido, creo yo, la sensibilidad a la presencia de Dios. Se ha perdido el fervor por la presencia de Dios. Miren que el salmista David dice: como el ciervo brama. Yo estudiando este mensaje, yo me puse a investigar el bramido del ciervo y decía que solo brama de dos formas: una, cuando están en temporada de apareamiento, o dos, cuando tiene una sed impresionante. Tal es la sed que hasta duele, y entonces el ciervo comienza a bramar de una forma que empieza como a manifestar físicamente la necesidad de agua. Y David compara esto con la presencia de Dios y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, mis hermanos, yo no sé si usted pueda reflexionar en esta noche, y es que en la vida del cristiano la presencia de Dios es algo indispensable, es algo que no es ocasional, algo que no es simplemente necesario, es algo indispensable. ¿Qué es algo indispensable? Que si usted no lo tiene, se muere. Es como el aire, usted necesita oxígeno para respirar, y toda esa mezcla de gases que hay en la atmósfera, usted necesita eso, porque si no, usted se muere. Si usted no se alimenta, si usted no come, también se muere. Si usted no bebe agua, también se muere. Pero ¿por qué no decir en esta noche, si usted no tiene la presencia de Dios, si usted no siente a Dios, usted se muere? Amén. Y para finalizar, les quería contar algo en el Salmo, algo que ocurría con cierta familia. Salmo 84. Este salmo fue inspirado en la presencia de Dios, en el templo, en lo que representaba eso. Y el Salmo 84 fue escrito por los hijos de Coré. Usted sabe qué fue lo que pasó con los hijos de Coré, ¿cierto? De pronto los hijos de Coré, por lo que hicieron, por el pecado que tuvieron, de alguna forma no fueron destituidos del todo del sacerdocio, pero se les colocó otra labor que de pronto no era muy, digámoslo así, muy representativa, o no era muy protagónica. Y dice que ellos, al hacer esto, se inspiraron a escribir este salmo, el Salmo 84. Y si usted mira, al principio de este salmo dice: al músico principal sobre Gitit. Gitit no se sabe si era un instrumento o si era una tonalidad, pero se acostumbraba a escribir al inicio del salmo en qué tonalidad iba a ser el salmo o qué instrumentos iba a usar. Y dice que Gitit representaba o significaba cuando se pisaban las uvas en el lagar. O sea, cuando hay un proceso doloroso, cuando hay un proceso que de pronto no es muy agradable.
Y dice que los hijos de Coré empiezan a escribir este salmo en esa época de David. Dice la palabra de que ellos no eran simplemente los porteros del templo, eran las personas que se hacían en el lugar más externo del templo o del tabernáculo, o sea, en el atrio. Ellos no podían experimentar lo que experimentaba el sacerdote cuando ministraba en el lugar santo, y mucho menos podía experimentar lo que podía vivir el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero dice el Salmo 84 que ellos se inspiran y como que empieza a surgir de ellos un anhelo por la presencia de Dios, y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y ellos, mirando el lugar santo desde la puerta, dicen: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y de pronto ellos están ahí imaginándose esto, de lo agradecidos que están por estar tan siquiera en los atrios, y miran para un rinconcito y allá hay un nido con unos pajarillos, con sus polluelos, allá cerquita del altar de Dios. Y entonces ellos dicen: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y entonces él dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces, como es un salmo que está en una tonalidad o en un instrumento que refleja el pisar y el largar de las uvas, el sufrimiento, dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Entonces al final del salmo dice, en el verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Yo le invito a que estemos de pie por un momento. No sé qué tanto significa para usted estar aquí, porque el estar aquí significa que ya no hay un atrio. Estar aquí significa que ya no hay necesidad de un lugar santo, que no hay esa barrera. Estar aquí significa que tienes acceso al lugar santísimo. Tienes la presencia de Dios al alcance de una oración. Tienes la presencia de Dios al alcance de unas lágrimas. Tienes la presencia de Dios al alcance de un corazón sincero. Había que hacer muchas cosas antes, había que pasar unos protocolos, había que hacer unos sacrificios. No se podía llegar con las manos vacías. Había que lavarse, había que presentarse ante Dios de limpio. Y otro intermediario tenía que acercarse a ministrar. Y otra persona una vez al año tenía que entrar para pedir para pedir perdón de pecados por todo el pueblo. Pero hoy tú puedes entrar directamente. Tú puedes entrar directamente, no necesitas intermediarios. No necesitas que alguien te lleve en tu nombre una ofrenda a Dios. Hoy tienes ese privilegio maravilloso. Y Dios lo que más quiere es intimar con nosotros. Dios lo que más anhela es tener una relación íntima con nosotros. Eso que se perdió allá en el Edén, Él ya lo hizo todo para restablecerlo. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que pienses cuánto necesitas la presencia de Dios. Estamos en un tiempo donde toda la rutina, todo se nos ha hecho una rutina, todo parece que solamente es un trámite. Y venimos a la iglesia, nos sentamos, aplaudimos, escuchamos la palabra y nos vamos iguales para la casa. Pero eso no debe ser así. Cada vez que vengamos a la casa de Dios,
debemos de tener un encuentro con Él. Amén. Así como decía el salmista: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Amén. Ustedes son bienaventurados. Y no sé, voy a invitar a alguien que quiera venir aquí al altar y vamos a orar. Amén. Y vamos a pedirle a Dios su presencia. Amén. Y que en cualquier situación que estemos, en cualquier necesidad que estemos, que nos falte lo que sea, que nos falte, no sé, dinero en el bolsillo, que nos falte alimento en la mesa, que nos falte los amigos, que nos falte la familia, pero hay una cosa que no nos puede faltar, y es el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre eterno, Dios todopoderoso, yo te doy gracias.